El espejo, un camino hacia esas cosas de todos los días que ponemos debajo de la alfombra, pero que en algún momento desempolvamos para conectarnos con lo más importante de nuestro ser. 9:11 de la mañana, muy buenos días. 10 grados la temperatura en Chajarí, 10 grados. Esto es El Espejo. Estamos hasta las 12 del mediodía. El espejo, con Claudia Cajías, todos los sábados de 9 a 12. Y ya tenemos a nuestras primeras entrevistadas porque vamos a hablar con las licenciadas en psicología Roxana Percara y Dayana Cornaló, ambas profesionales de vínculos. El tema propuesto para hoy es parentalidad positiva y cutting, cortes en la adolescencia. Muy buenos días, chicas. Buen día. Bienvenidas, ¿cómo están? Bien. Gracias. Bueno, un gusto compartir la mañana. Parentalidad positiva. ¿De qué estamos hablando? ¿Por dónde tendríamos que empezar para reflexionar sobre estos temas? Y para hablar de parentalidad positiva, yo quiero empezar hablando del cambio de paradigma en relación a la parentalidad, ¿no? A esto de ser padres, ¿sí? En Argentina, por suerte, el 7º país de Latinoamérica, en el 2015 se hizo un cambio en el Código Civil, donde en el artículo 647 se prohíbe a los padres los castigos físicos, ¿sí? Esto ya estaba en una legislación anterior, pero era, digamos, un poquito más débil esta prohibición, ¿no? Donde se decía que los padres podían educar a sus hijos y hacer que otros los eduquen y aplicar sanciones moderadas. No es lo mismo un castigo físico que una sanción o un límite, ¿sí? Entonces, ¿qué nos viene a traer este artículo de la ley que a mí me parece muy importante y muy avanzado para Latinoamérica? Porque cuando uno se encuentra con otros psicólogos de otros países en congresos y demás, nosotros nos damos cuenta que estamos bien en Argentina en relación a derechos humanos, ¿no? Esto lo que hace es venir a cambiar la idea de patria potestad. Recuerden que siempre nuestros padres nos decían: mientras yo tenga la patria potestad, vos vas a hacer lo que yo quiero. Sí. O cosas como un chirlo a tiempo educa, previene un montón de cosas y demás. Bueno, todas estas palabras tienen que ver con este paradigma que tenemos que empezar a dejar de lado. Y vos me vas a preguntar, entonces no podemos poner límites a los hijos. No tiene que ver con eso. Hay un tipo de violencia que se llama violencia castigo, ¿sí? Es esa violencia o ese límite, esa necesidad de educar que tenemos a través de un castigo que denigra física o emocionalmente a un niño o a un adolescente. La patria potestad lo que hacía era que el padre sea, digamos, el que tenía derechos sobre los hijos y sobre la mujer. El Código Civil lo cambia por el concepto de responsabilidad parental, ¿sí? Eso va a significar, primero, que la madre empieza a ser sujeto de derecho y sujeto de deber también en relación a sus hijos, no solo el padre. Sí. Y que la madre o la mujer y los hijos no son solo propiedad del padre, no son propiedad del padre. Exacto. ¿Vieron que decimos a veces los hijos son hijos de la vida, qué sé yo? Bueno, el concepto de patria potestad tenía que ver con este gran poder que tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Que a veces cuando uno habla de esto dicen: vos sos feminista, qué sé yo. No tiene que ver con el feminismo o el machismo, sino con ir cambiando socialmente estos conceptos. Entonces, ¿se puede poner un límite a un niño? Es necesario, ¿sí? Ahora el tema es el cómo se pone el límite al niño. El Código Civil lo prohíbe el castigo físico y es pasible de sanción, ¿sí? Pero también el Estado tiene que poner a disposición ayuda y orientación a los padres. Por eso a veces cuando los padres se extralimitan, por ejemplo, y hay un caso de denuncia, el Estado pone a disposición talleres, encuentro con profesionales y demás, porque acompaña a esos padres que en ese momento en realidad no están sabiendo cómo poner límites, ¿no? Y les exigen por ahí también esto de que pidan la ayuda, porque muchas veces no saben tampoco
qué es lo que tienen que hacer. Entonces el Estado, bueno, o la justicia les exige que busquen ayuda, digamos. Entonces eso es muy importante. Sí, digamos. les exigen que constaten que buscaron ayuda. En realidad, lo que pasa con este tipo de castigos, es que la persona que lo ejerce no se da cuenta. Claro. ¿No? Entonces hay muchas familias que esto sigue sucediendo. A veces el chirlo o el maltrato verbal o castigos más severos. Obviamente, cuando en una familia hay violencia-castigo, es el paso a la violencia, ¿no? A las conductas más violentas. ¿Y nosotros estamos hablando de la violencia-castigo, esa común que nosotros conocemos, de te pongo en el rincón, te pego, te corrijo, las amenazas, ¿no? Entonces es el concepto de no te estoy poniendo un límite, te estoy haciendo una corrección. ¿Se acuerdan esa palabra? Te estoy dando un correctivo. Bueno, el concepto de límite como correctivo es lo que tenemos que cambiar, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es guiar y orientar al niño. A ver si entiendo bien. La sillita de pensar que es implementada no sé ahora, en la escuela, por ejemplo, ¿eso qué sería? ¿Un castigo correctivo? No sería lo más, no estaría bueno. En realidad no está bueno por el hecho de que uno lo deja ahí solo y a pensar, un niño, imagínate, se usaba 3, 4, 5 años, 6, va a pensar otra cosa, no va a estar pensando en lo que ocurrió en la conducta, digamos. De la humillación va a estar pensando, seguramente. Claro, exactamente, sintiéndose mal sin saber inclusive por qué está ahí o qué pasó. En realidad, esto que decía Ro de ser guía, los adultos tenemos que ser guía de los niños, digamos. Entonces, ayudarlos a pensar en que lo que hizo no está bueno, no que él es el que tiene un problema o está haciendo todo malo. Por ahí todo el tiempo estamos marcando el error y no a veces las cosas que ellos hacen bien también. Y esa misma situación, en vez de mandarlo a la sillita de pensar, ¿cuál sería la manera más adecuada de resolverlo? Y pensarlo junto con ellos, o sea, explicarles esto, bueno, esta situación que vos le hayas pegado, por ejemplo, a un compañero, no está bueno, a ver cómo lo podemos cambiar, qué podés hacer la próxima vez que vos te sientas tan enojado con esa persona, sin recurrir a la violencia física o a insultarlo. Ir pensando con ellos la solución, digamos. Sí, perdón. Pero para eso el adulto tiene que saber cuál es el objetivo que tiene, digamos. Claro. Eso es lo primero que hay que hacer, digamos, pensarse uno cuál es mi objetivo, qué quiero yo enseñarle. Sí, porque cuando explicaba Roxana esto del castigo, ¿no? Se me hace que muchas veces se dispara como otro mecanismo, que no es solo el de la corrección. Muchas veces detrás, como que uno empieza a engranar, digamos, y termina volcando su propio cansancio, su frustración o lo que sea en ese chico. Sí, por eso, a ver, siempre que pensamos en un niño de adolescente, tenemos que situarnos en la edad en la que está. No se puede corregir de la misma manera a un niño de 5 años que a un adolescente de 13 años. Ni tampoco igual que uno de 15. ¿Sí? Porque son diferentes etapas. En la adolescencia cada 2 años cambiamos el tipo de problemáticas adolescentes. Entonces, eso es algo que tenemos que pensar, y cuando te engranás, como vos decís, terminás diciendo cualquier cosa. Entonces los límites son desproporcionados, ¿sí? A nosotros nos preguntan a veces, entonces, ¿está bien sacarle el celular? Eso te iba a preguntar. Bueno, ¿está bien sacarle el celular? Bueno, proporcionado a lo que hizo, ¿no? Y está bien sacárselo hasta cierta edad. Hay una cierta edad que ya no te lo dan. ¿No? Entonces se puede generar ahí una violencia cruzada entre un adolescente y los padres, porque también el límite que están poniendo es inapropiado. Es decir, lo que están usando para tratar de que cambie la conducta es inapropiado a la edad, ¿sí? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Y otra cosa que a mí me parece interesante que empecemos a hacer conciencia es la victimización de los niños cuando en la casa hay violencia o en las parejas hay violencia física, verbal o emocional.
¿sí? Antes eran considerados víctimas indirectas los niños de las familias que sufrían violencia. Hoy son considerados víctimas directas. Lo que le provoca a un niño que vos lo castigues, lo humilles, lo maltrates, directamente le provoca lo mismo si lo ven los padres. O sea, las consecuencias psicológicas, emocionales son las mismas y eso está comprobado. Entonces, ojo con esto. Muchas parejas dicen, por ejemplo, no, porque nosotros cuidamos de no discutirnos delante de los chicos. Pero uno ve un nivel de hostilidad verbal, gestual, emocional entre los padres que el chico lo observa. La observación de violencia de cualquier tipo, inclusive una violencia económica, ¿sí? Un padre o una madre, porque puede ser al revés, que le niegue dinero o que no le permita ciertas cosas a la pareja, también es un tipo de violencia y los niños observan todo. La observación es considerada una violencia directa. ¿Sí? Me parece interesante empezar a pensar eso, porque los niños han sido los grandes olvidados cuando se habla de violencia de género. Sí, y estoy pensando, ¿no?, en las formas de violencia que vos estabas marcando, y vemos una imagen tremenda, ¿no?, de un cinto o algo para golpear. Un tirón de pelo. Un tirón de pelo. Y hablando de esto, ¿no?, de la relación entre los adultos, a veces, viste que hay personas que se enojan y durante 3 días, una semana, 15 días, no le hablan a su pareja, por ejemplo. ¿No? Y eso también es una forma de violencia y es tremenda. Eso es violencia emocional. Sí. Y el clima que se genera en esa casa es espantoso. Es muy, muy, muy destructor. Causa mucho daño eso también, ¿no? Vos sabés que yo soy terapeuta de parejas, ¿no? Y eso lo veo un montón. Entonces yo siempre que arranco una terapia les digo, no pasen más de 24 horas sin hablarse, ¿no? Como algo básico, ¿no? Porque hay parejas que no se hablan por a veces hasta 20 días, un mes. Pero ¿y los chicos? ¿Qué pasa con esos chicos? ¿Qué pasa con esa violencia emocional? Y la violencia emocional es casi el 40% en relación a los niños. O sea, hay más violencia emocional que violencia física, ¿sí? Es un 40% de violencia emocional y un 20 y pico de violencia física, y después todos los otros tipos de violencia como abuso sexual y demás. Pero es más la violencia emocional la que se vive. Además, esto de no prestarles atención cuando te quieren contar algo que para ellos es importante, también es violencia emocional, digamos, porque es como te descalifica y es como ignorar a alguien que te está queriendo contar algo que es importante. Claro. Para un adulto capaz que ya lo escuché un montón de veces, digamos, pero ellos necesitan hacerlo y uno como padre tiene que estar dispuesto a escuchar, por más que tengamos una vida reacelerada, que no llegamos a tiempo, tomarnos un ratito para escucharlos y saber qué les pasa, digamos. Y nosotros escuchamos esto en el consultorio, sí, ¿no? Es decir, yo quiero hablar con mi mamá y no me escucha, ¿no? Y nosotros cuando estamos con las madres le decimos, pero mirá lo que te está diciendo, o sea, tu hija o tu hijo adolescente quiere hablar con vos siendo adolescente. Claro. O sea, es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? Sí. Y no hay algo más maravilloso, porque un niño siempre quiere estar con los padres, pero que un hijo adolescente quiera charlar con vos es algo maravilloso y tienen que vivirlo así los papás, y sin embargo muchos los ignoran. Ignorar es violencia emocional y ellos lloran. Nosotros los escuchamos llorar en el consultorio porque los padres no los escuchan. Claro, por ahí me estoy tratando de imaginar situaciones, madres o padres, y dice, pero si yo los escucho. Pero claro, tal vez estás trabajando en la computadora o estás cocinando y tenés que revolver la olla porque se te va a volcar o lo que sea. Ajá, sí, contame. Pero no estás oyendo en todo caso, pero no estás escuchando. ¿Y qué implica escuchar, chicas? Primero, mirarlos. Ya, o sea, a mí me pasa en casa que por ahí me dice, mamá, sí. Le digo yo, ¿viste? Mamá, y sigue, mamá. Y cuando lo miro, ahí es... Claro, tenés que establecer el contacto visual, eso es importante. El contacto visual es lo principal, digamos. Sí. Y después, el escuchar es
vos devolverle algo a eso también, digamos, preguntar, interesarte por lo que está pasando. Porque esto que vos decís, que estamos haciendo otra cosa, le decimos, sí, está bien, qué bueno, y no es una respuesta. Y además no registraste nada de lo que te dijo. Y otro día te pregunta y vos no sabés lo que te contó, digamos. Sí. Entonces una escucha activa, digamos. El estar en ese momento con mi hijo escuchando lo que tiene para decirme. Por más que sea que me contó un dibujito que ya me lo contó un montón de veces, o un adolescente que me contó un montón de veces el problema que tuvo con un amigo, digamos. Sí, pero es activa la escucha. Claro. Estar en ese momento, digamos. Así como hay escucha activa, hay violencia pasiva. Claro. ¿No? ¿Cuál sería la violencia pasiva? La violencia pasiva es esto: ignorar, hacer como si lo otro no existiera, quitar ayudas, descalificar, desvalorizar, quitar orientación, no proteger cuando hay que proteger a un niño o un adolescente. Eso es violencia pasiva. Y también hay mayor porcentaje de violencia pasiva que violencia activa. Volvemos a la misma relación, ¿no? Porque es la invisible. Por eso es tan importante visibilizar estas formas de violencia que nosotros naturalizamos, porque nosotros mismos no la vemos. Extorsiones a niños: si te sacas un 10 te doy plata. Ese niño, a veces ese niño no puede sacarse un 10. Ese niño con un 6 es maravilloso. Ese niño con un 6 es maravilloso. Cuando yo le pido que se saque un 10, le estoy bajando la autoestima, porque le estoy pidiendo algo desproporcionado para lo que puede. Hay otros niños que sí se pueden sacar 10, pero tampoco necesitan ser pagados o extorsionados para hacer algo que a ellos les hace bien. Fíjate que esto se da mucho en los deportes. No sé si se sigue dando en el fútbol, por ejemplo. Recuerdo situaciones por ahí cuando mis niños eran más pequeños, ¿no? De charlar con árbitros, entrenadores, ¿cómo se llama? Los que están a cargo de los grupitos. Y esta persona me contaba cómo él veía fuera de la cancha o abuelos o padres gritándole a los chicos para que corran más, para que jueguen mejor, para que hagan el gol, para que dándole directivas y ofreciéndole dinero para que juegue mejor, ¿no? Y eso es tremendo también. También la sobreexigencia, digamos, exigirle más en todo sentido. Hay padres que son muy exigentes, entonces eso también es violencia, porque no estoy viendo al hijo que tengo, digamos, es como quiero que sea otra cosa cuando mi hijo puede hasta ahí, o quiere en ese momento llegar hasta ahí, digamos, ¿viste? Claro. A ver, pero hay límites también. En todo hay límites. Y el límite es lo más maravilloso que le podés poner a un hijo, porque lo estructurás. O sea, yo no quiero que piensen que nosotros decimos lo contrario. El límite estructura la personalidad, te da seguridad, te da confianza, te da protección y te permite estar orientado en la vida. Los niños sin límites son niños que terminan teniendo alguna patología o muchas dificultades en diferentes aspectos de la vida. Sí. Y esto del límite yo lo marcaba a raíz del tema de las notas de la escuela. No está bueno exigir el 10, pero si un chico te viene con todas las notas bajas porque no estudia, porque vos te das cuenta que no estudia, que no le interesa, que no está motivado, que no, tampoco eso está bueno de dejarlo ser porque él es así. Ahí es cuando aparece también, ¿no?, la presencia del límite, la revisión de a ver qué es lo que está pasando con este niño, con este adolescente que realmente todas las materias vienen con una calificación muy baja. Pero vos ves que no se sienta a estudiar. ¿Me explico con el planteo? Totalmente. Sí, pero ahí también por ahí hay que ser guía y empezar a ver qué está pasando y cómo hago para ayudarlo, porque muchas veces lo que pasa es que le sacan todo, por ejemplo. Bueno, no vas más a fútbol, no vas más a esto, no te juntás más con nadie, y esto por 3 meses. Y llega un momento que se desvirtúa también. ¿Cuál fue el motivo por el que yo le puse supuestamente un límite, digamos? El límite es, bueno, tenemos que hacer algo con esto que está pasando. Todos. Porque un adolescente le pasan un montón de cosas y a su vez tiene que estudiar, ¿no? Entonces
qué es lo que está pasando para que esta persona no estudie, si no le gusta realmente, porque hay chicos que no les gusta estudiar y ahí es más pesado todavía, ¿viste? Porque hay que incentivar algo que no me gusta. Pero sí que le guste estudiar, pero está pasando quizás otra cosa que en este momento le está dificultando eso. Claro. Y ahí uno como adulto tiene que ocuparse, ¿sí? Pero tampoco es, no pasa nada que te saques bajas notas todo el tiempo. No, al contrario, hay papás, por ejemplo, que le dicen, no seas burro como yo, estudia, pero lo único que hacen es decirle que estudie. Claro. Y si tu hijo no está estudiando, porque ¿qué pasa? No sabe organizarse, no sabe cómo estudiar, tiene dificultades cognitivas tal vez, ¿sí? Muchos padres que no han estudiado le exigen a los hijos no responden y a veces los hijos tienen dificultades cognitivas, no las perciben. Entonces, no es solo amenazar, decir que estudien, es acompañar. Yo no digo que se sienten a estudiar con un chico de secundaria, pero si lo necesita, hay chicos que sí lo necesitan y que con solo amenazarlos y decirle no vas a salir el fin de semana si no aprobás y demás, no alcanza, porque como dice Dayana, el chico no sabe qué hacer. Claro. Porque realmente cuando uno los escucha, ellos no saben cómo hacer con eso que no pueden. Y si el padre tampoco sabe cómo ayudar a a organizarse o no tiene tiempo porque vive trabajando, ¿cuál sería la solución? Bueno, pero por ejemplo hay gente que dice, a mí no me llamaron de la escuela. Bueno, no te van a llamar, porque en la escuela te llaman cuando realmente ven que algo no funciona. Acércate a la escuela, habla con un docente y pregunta qué está pasando con tu hijo. Ahí vos estás haciendo de guía. Fíjense, la ley dice hacer de guía y de orientación, ¿no? Eso es hacer de guía a un hijo. Vos vas y dices, no, lo que pasa es que su hijo nunca trae los trabajos prácticos. Vos te enterás en la escuela, porque ¿qué te dicen los gurises? No tengo nada para hacer. Totalmente. ¿No? Entonces tiene un 4. Pero resulta que no entregó nunca los trabajos prácticos. Entonces, a veces ir a hablar con un docente es una guía para ese padre, que no necesariamente tiene que ser un padre académico, porque muchas personas no son académicas y está muy bien, pero sí pueden recibir otra guía, otra orientación desde otro lugar para ser orientados. Les pido unos segunditos, unos minutitos, vamos a cumplir con nuestros anunciantes y enseguida seguimos charlando de este tema muy, muy interesante. Parentalidad positiva. Después tenemos que llegar al cutting, a los cortes en la adolescencia. Estamos hablando con las psicólogas Roxana Percara y Dayana Cornaló de Vínculos. Aprendemos a atarnos los cordones. También para mirar a nosotros mismos necesitamos de alguien que nos ayude. Aprendamos a observar el reflejo de lo que somos, de lo que nos pasa, en nuestra sociedad toda. Aprendamos a fijar la mirada en esa imagen que vuelve y nos cuestiona. El espejo. Con Claudia Cajigas. Seguimos hablando sobre parentalidad positiva y cortes en la adolescencia. Dos psicólogas nos acompañan en esta jornada, Dayana Cornaló, Roxana Percara. Hablábamos hace instantes nada más de esto de la parentalidad positiva, ¿no? Cómo ejercer la crianza de nuestros hijos, cómo relacionarnos desde un lugar de la no violencia. Y que muchas veces confundimos, no pensamos que la violencia es solamente el golpe, pero la violencia es psicológica, la violencia también es emocional, la violencia también es no escuchar a un niño, la violencia es el maltrato entre los padres, que los chicos perciben, los silencios, esos días sin diálogo y demás. Imágenes fuertes también estamos compartiendo en el canal 2 de ITEL TV. ¿Esto de qué manera o tiene alguna incidencia con los cortes que a veces estamos acostumbrados a escuchar en casos que suceden en los adolescentes? Los cortes están siendo considerados una nueva epidemia, ¿no? En la adolescencia. Nueva epidemia. Sí, y están muy relacionados con el suicidio en la adolescencia, ¿sí? Hay un alto porcentaje de suicidios en adolescentes.
y muchas veces estos adolescentes empiezan mostrando algo en su cuerpo que nosotros no podemos ver. Nosotros hablábamos hace un rato de la visibilización, ¿no? Hay adolescentes que están invisibilizados en su familia, y cuando vos hablabas recién de formas de violencia, se me ocurría también pensar esto de las prohibiciones inadecuadas en la adolescencia. Cuántas veces se prohíben cosas que son normales, que son necesarias, que son reparadoras para un adolescente, y eso hace que también se sienta mal, ¿no? Entonces, yo creo que si los adultos prestamos atención a nuestros hijos, la cosa es más sencilla, pero a veces no podemos ver por qué se corta un adolescente, ¿sí? Esto se está estudiando, digamos, la APA, la Asociación de Psiquiatría, está estudiando esto de los cortes. Aún no está en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, pero sí se considera que aparece cuando el chico no sabe regular emocionalmente lo que le está pasando. Es decir, no sabe qué hacer con eso que le está pasando. La adolescencia es una etapa de crisis, hay autores que le llaman crisis patológica normal, ¿sí? Es un momento en el que a veces los padres no entienden qué le pasa a los hijos y hasta piensan que están locos, que están mal. Pero en realidad es una gran crisis que viven, ¿sí? Todos los que hemos pasado por crisis en nuestra vida se llaman crisis normativas y no normativas. Las normativas, por ejemplo, la adolescencia es una crisis normativa, parte de la vida normal, y la no normativa es, por ejemplo, que en la adolescencia se muera tu padre o tu madre o o la persona que te cuida. Eso sería un momento de crisis no normativa, por dar un ejemplo. Entonces, es un momento en el que al chico le pasan muchas cosas. Hay chicos que aprenden a gestionar esto en sus familias, y hay chicos que no saben cómo gestionar lo que les pasa. Entonces, aparecen los cortes como una forma de soportar el dolor que está teniendo. Sí, también esto, ¿no? Si un chico de niño no se le enseñó cómo gestionar sus emociones, digamos, probablemente llega a una adolescencia sin saber cómo gestionar. Y entonces ahí por ahí pasa Claro. el acto de provocarse un corte, digamos. Vamos a explicar un poquito, porque a veces, viste, quedamos sobre, yo hago eso, de dar algunas cosas como por supuestas, como por sabidas, pero vamos a definir un poquitito. ¿Qué es gestionar emociones? ¿De qué hablamos concretamente? Gestionar emociones es primero saber que una situación me generó esta emoción y poder nombrarla, ¿sí? O sea, por ejemplo, me peleé con mis papás, bueno, ¿qué te generó eso? Y enojo, frustración, angustia, bueno, toda la gama de emociones, que son un montón. Sí. Y cómo hago con esa emoción, digamos, ¿sí? Cómo la expreso, cómo la siento, dónde la siento, bueno. ¿Cómo la resuelvo? Porque el tema de la emoción no es solo identificarla, que es un paso importantísimo y primero, sino cómo gestiono después lo que me pasó con eso. Claro. ¿No? Entonces, ¿con quién lo hablo? ¿Qué hago? ¿No? A veces puede ser algo tan sencillo como no me dejan ir al baile de agrupaciones. Claro. Porque justo traje una nota baja ese día, ¿no? Después vienen los padres y te dicen, pero me está ocultando, no me muestra las notas. Y no, señor, el viernes no le va a mostrar el 5 que se sacó, porque usted le va a prohibir que vaya al baile. Bueno, eso no lo decimos así, pero ¿viste esos memes que dice lo que piensa tu psicólogo mientras vos estás hablando? Bueno, no lo decimos así, pero acá chistosamente lo decimos. A ver, no, digamos, porque si vos le prohibís y lo retás por encima de lo que el chico hace, entonces el chico va a empezar a ocultar y a mentir. Claro. Ese es un indicador también, ¿no? A veces dicen, los padres dicen, es un mentiroso. No es un mentiroso. La mentira es un síntoma. ¿Qué está pasando en esta familia para que este chico necesite ocultar y mentir? Algo tan sencillo como un 5. Claro. ¿No? Entonces, a ver, te sacaste un 5, bueno,
no te podés sacar un 5 la próxima vez. ¿Cuándo tenés la próxima evaluación de biología? En 2 semanas. Bueno, vamos a ver qué tenés y vemos qué hacemos con eso. Pero un 5 de nuevo no. Ahora, ¿es necesario prohibir el baile de agrupaciones que tiene al otro día? Es demasiado, digamos, ¿no? Nosotros no nos metemos en la idiosincrasia familiar. Claro. ¿Sí? Porque cada familia tiene su idiosincrasia. Pero una cosa es la idiosincrasia, lo que yo creo que está bien y está mal, y otra cosa es lo desproporcionado. Claro. Además no tiene relación con lo que yo quiero que cambie. Claro. Entonces entonces la próxima conducta es mentir. Porque yo quiero salir, vas a digamos. sacar el baile o lo Claro, que y fue. capaz que el próximo me traiga un 5, total, ya sé que después no salgo, digamos. Porque Claro. solemos repetir siempre los mismos límites o castigos, digamos, como, bueno, ya sabes, vas más en la escuela, no salís por tanto tiempo. O te saco el celular. Entonces llega un momento que ya ni les molesta, se los dan así porque... Están como resignados, Claro. como entregados, y a su vez siguen en esa cosa oscura, como destructiva, ¿no? Como que no pueden salir, digo, porque como padres nos hemos equivocado un montón de veces y hemos hecho estas cuestiones que ustedes están mencionando, el hecho de sacar el celular. Yo misma lo he hecho. De sacar el celular, de prohibir un baile, y después me he dado cuenta de que efectivamente, como ustedes están diciendo, no sirve, no cambió nada con eso, ¿no? Seguramente en estas situaciones, si no sabemos cómo manejarlas, tal vez deberíamos buscar ayuda. Sí, Alguien que nos oriente. Está comprobado que este tipo de castigos no funcionan porque no hacen que la conducta cambie. Claro. A largo plazo no tienen ningún resultado. Pero a veces es sentido común, Claudia. Yo, obviamente, nosotros les vamos a decir siempre consulten a un profesional de la salud mental. Pero ahí estamos perdiendo el sentido común. Esta sociedad está perdiendo el sentido común y hace que no podamos manejar cosas sencillas. Entonces, primero cambiar la cabeza, digamos, ¿no? No necesito castigar para que el otro comprenda y cambie la conducta, sí necesito poner límites. Y después pensar cómo hacerlo. Entonces nosotros les decimos, con Dayana les decimos a los papás, cuando ustedes se enojen, no piensen el castigo. Esperen. Y lo que pueden decir es, mira, vos te sacaste un 5 porque no estudiaste, porque yo vi que vos no estudiaste, pero ahora no te puedo decir cuál va a ser la pena por esto porque estoy muy enojada. Estoy muy enojada. Si lo que te diga ahora va a estar mal, pero después te lo voy a decir. Y ellos se quedan esperando, ¿no? Entonces vos después, si te llevas bien con el papá o con quien sea que te ayude en la vida a criar a tus hijos, lo hablas y decís, che, ¿qué hacemos? Y bueno, mira, fútbol no le vamos a sacar porque le hace bien. El baile en este momento no es... ¿Qué hacemos? Y bueno, vamos a pedirle que haga tal cosa mañana, ¿no? Cortar el pasto. Mañana vas a cortar el pasto. Ay, pero es muy... Bueno, lavar el auto. Lavar el auto, vas a lavar el auto. Entonces vos le enseñás algo, ¿entendés? Hacés reparar con algo positivo. Pero uno tiene que estar frío para eso. Sí, es cierto. En el momento, ¿qué decís? No usás el celular por un mes, no vas al baile, no vas a ir a ningún baile de agrupación, ¿no? Claro. Decís cosas que una después lista decís, incumplible. no, pero además, sí. ¿cómo lo sostenés, Claudia? No se puede. ¿Cómo No. sostenés semejante castigo? Si es un castigo para vos, que el gurí todos los fines de semana acordarte que le dijiste que no va a ir cuando se está preparando para irse al baile, y decís, cierto que no se cumplió el mes. Claro. ¿Qué haces con eso? ¿No? Entonces, cuidado, digamos, con estas cosas, porque las hacemos mal, ¿no? Pero eso también en la vida en general, cuando uno se enoja, tengo que esperar, digamos, que muchas veces cuando los padres ejercen violencia es porque en realidad nunca esperaron, directamente fueron al acto, digamos, claro. me enojé y pegué, digamos. Re buen consejo, como dijiste, Day, para la vida en general. Cuando estoy enojada o enojado, no es el momento de tomar decisiones. No, y eso que ella dice, ¿no? Yo como mamá me enojo, voy y le pego. Ahí le estoy enseñando cómo se regulan las emociones. Claro. Digamos, no es necesario sentarte y darle una cátedra de los tipos de emociones y cómo se regulan. Vos le estás enseñando Claro. que pegás. Hay gente que golpea puertas y después viene porque los hijos
golpean puertas. Sí. Y cuando vos empezás a explorar, decís, pero, o sea, no se dan cuenta los papás que ellos lo hicieron toda la vida. O lo mismo el no llores. Cuando uno le dice, por ejemplo, no seas mariquita, no llores. O no vas a ir a tal lado porque pasó algo y se ponen a llorar. Y no llores. Sí va a llorar, claro, porque está frustrado, porque está angustiado. Pero digamos, está bien que llorar porque está frustrado. O sea, no vas a ir a, no sé, a tal cosa porque hiciste esto. Claro. Y está llorando porque está frustrado. Y está bien, la vida es así, digamos. Claro. Muchas veces uno tiene que llorar porque se frustra. La vida está llena de pequeñas frustraciones y a los hijos hay que enseñarles a frustrarse. Y eso es un límite, ¿no? Y también uno bancarse que se frustren. Ay, no, yo quiero que mi hijo sea feliz siempre, porque hay una confusión con el término parentalidad positiva, ¿sí? Que se la confunde con la felicidad permanente de nuestros hijos. La vida no es así. Sí, la vida tiene frustraciones permanentes. Yo puedo salir de acá y encontrarme con la goma del auto pinchada. Te puedo asegurar que es una frustración porque tengo planificadas hacer un montón de cosas antes de las 12. Y me la voy a tener que bancar si eso sucede. ¿Sí? No puedo romper ni mi auto ni el que está delante. Entonces, la vida permanentemente tiene pequeñas frustraciones que uno tiene que aprender a resolver. ¿Sí? Si yo ahora salgo, tengo la goma pinchada y tengo muchas cosas que hacer porque hoy es un día especial, me tomo un remis, voy, las hago y después vengo y cambio la goma porque no sé qué hacer con eso, ¿no? O me quedo pegando ahí y diciendo de todo, ¿y qué resolví? Si perdí la hora y media que yo necesitaba para otra cosa. Claro. ¿Se entiende? Sí, entonces, sí. Sentido común en la vida en general, y los hijos ven cómo gestionamos las emociones. Y se identifican con nosotros, no se identifican con el vecino. Tal cual. Entonces, en esto de los cortes, visibilizar, porque muchos chicos que hacen eso tienden a tener desregulación emocional. ¿Qué es una desregulación emocional? El 70% de los chicos que se cortan pueden llegar a tener un trastorno de personalidad. ¿Sí? El trastorno de personalidad tiene un patrón común que es que la persona no sabe cómo resolver situaciones de la vida emocionalmente bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasa? Se desregula y hace pasajes al acto. ¿Sí? Pasaje al acto es, por ejemplo, romper una puerta, pegarle al auto si le pasa algo, ser impulsivo, demás. ¿Sí? Entonces, prestar atención porque puede haber algo más atrás de esos cortes, pero también prestar atención porque puede ser una manera de encontrar físicamente la regulación del dolor, porque no lo encuentra en las personas que lo acompañan en su vida. O sea, no encuentra cómo resolver lo que le está pasando, que puede ser muy mínimo, puede ser que se peleó con el novio o con la novia. Y el corte, entonces, ese corte, ¿qué sería? ¿Operaría como una especie de descarga? Como sí. Que es como una olla a presión que de alguna manera necesita descargar ese dolor, esa angustia o ese dolor que tiene adentro. Claro, recién ¿O es un llamado de atención? Ahí está, excelente tu pregunta, ahí vamos a responder. Recién lo hablábamos antes de entrar con Ro, que en realidad el dolor psíquico o emocional es tan fuerte que no lo pueden manejar, que entonces pasan al acto de generarse dolor, digamos, físico, pero que no termina siendo dolor físico, porque se libera endorfina, entonces es como que se anestesian, por así decirlo. ¿Viste? Dejan de sentir con el corte. Sí. ¿Se anestesia la zona de corte, entonces no me duele que me corte, o se anestesia el dolor emocional? Ambas. Claro. Y el dolor emocional se anestesia. Por ese ratito dejo de sufrir. Claro. ¿Sí? Y no sabía eso. Compararlo, si queremos hacer una comparación mayor, es como cuando el chico empieza a drogarse también porque está con algún dolor emocional que no logra regular, ¿no? Sí. Ese momento en el que se droga calma eso que le está pasando. Lo que pasa es que la calma no resuelve. Claro.
¿no? Y es efímera. Y es efímera. Y es muy interesante lo que vos preguntaste, si es para llamar la atención. Porque eso es algo que lo escuchamos mucho. Solo lo hace para llamar la atención. No, pero es mucho, llamar la atención y decir, mamá, papá, dame bola, mira lo que me está pasando. Pero es que la gente dice lo hace para llamar la atención y no no pone su atención ahí. Por eso me parecía interesante pensarlo, porque dice, lo hacen para llamar la atención. No, no lo hacen para llamar la atención. Lo hacen porque buscan el cuerpo para simbolizar un dolor muy fuerte que tienen, que tenemos que descubrir cuál es. Claro. No sabemos cuál es. ¿No? A veces llegan al consultorio con algo así y yo les digo, miren, yo no sé qué es lo que está pasando todavía, pero tenemos que descubrirlo juntos. Claro. ¿Sí? Porque si los papás no saben y el chico a veces no puede, bueno, lo tenemos que descubrir, pero algo está pasando. No, nadie te llama la atención cortándose. O sea, ¿vos se te ocurriría ir a cortarte para llamarme la atención a mí? No, de ninguna manera. No, me mandas un WhatsApp. Digamos, y si no te atiendo, ves qué haces, pero no te vas a cortar. O sea, no es lógico eso. En realidad se tiende a minimizar una conducta que no es para minimizarla. Claro. Porque no sabemos dónde va a terminar esa conducta, digamos. Entonces, no podemos decir, llama la atención nomás, sin hacer nada. Hay que hacer, es importante eso que está pasando, digamos. Claro, llamar la atención. Después, otra de las cosas que he escuchado, como que son modas. ¿No? Sí pueden ser modas, pero yo diría que son nuevas formas sociales de demostrar lo que está pasando, claro, ¿no? Entonces también eso, la sociedad cambia, la cultura va cambiando, y también van cambiando las formas de manifestación, ¿sí? Por ejemplo, para poner otro ejemplo, ahora se habla mucho de ataques de pánico. Hace 20, 30 años no se hablaba de ataque de pánico. Entonces uno dice, ¿pero es algo nuevo? No es algo nuevo, se manifestaba la angustia tal vez de otra manera. Claro. Ahora, por el tipo de vida, de sociedad y demás, se manifiesta de esta manera. ¿Sí? Y hay que aprender a escuchar las nuevas formas. Por eso la salud mental también, digamos, requiere estar siempre atentos a los cambios, ¿no? Porque esto es una nueva forma, no es una moda. No es una moda, es una nueva forma de manifestación del dolor psíquico. Algo pasa. Algo pasa. Nos viene a traer información ese corte o esos cortes y, como vos decías, hay que buscar qué hay detrás, hay que buscar las causas. Sí, porque puede llegar al suicidio. Hay mucho suicidio en la adolescencia, hay que tomar conciencia y los adolescentes con esto nos están diciendo que nosotros no estamos atentos a lo que a ellos les pasa. Son las 10:32 de la mañana. ¿Algo que elijan para cerrar, para dejar como mensaje? Bueno, yo esto de mirar, ¿no?, al otro y estar presente con nuestros hijos, digamos. Muchas veces pasa es que estamos en la misma casa, pero nadie sabe lo que nos está pasando, digamos. Entonces, más que nada, en la adolescencia, que es una etapa tan particular, donde ellos tienden a aislarse, donde el grupo de pares es re importante. Y muchas veces al no poder estar dentro de un grupo de par, no saber cómo relacionarse con los demás, terminan cortándose y uno dice, no, pero si no le pasa nada, ellos saben dónde cortarse, dónde lastimarse, digamos, entonces no es tan visible a veces. Sí, otra de las cosas importantes es que, no sé, ahora en verano hace mucho calor y ellos andan con remeras largas, con pañuelos, que parece que es moda. Sí. Pero están ocultando algo. Entonces, para eso yo tengo que estar atento. Claro. Y saber qué le está pasando a las personas con las que vivo, digamos. ¿Sí? O miembros de mi familia, digamos, que por ahí uno dice, bueno, me preocupa un poco, y hablar, preguntar si necesita algo. Mirar. Claro. Te lo dicen dos profesionales, mamás que somos mamás que trabajamos mucho. No te lo estamos diciendo desde lo teórico y desde estar en la casa con los hijos solamente, porque nosotras trabajamos muchísimo las dos, tenemos hijos y bueno, igual aunque uno trabaje mucho, la mirada sobre los hijos tiene que estar siempre presente, ¿sí? Mirar aunque no estés al lado.
Claro. Es así. A ver, tengo un mensaje, dice, a mí me surge una pregunta. ¿Qué pasa con nuestro tiempo? Cuando no existía la gestión emocional, hoy que sí existe, que se tiene en cuenta, parece que los problemas adolescentes están más presentes que cuando no se hablaba o tenían en cuenta todas estas formas. O mientras más se presta atención, más cuestiones aparecen. Pareciera que es contraproducente. Es interesante lo que dices, porque en realidad la adolescencia es una construcción social también. Hace muchos años no existía la adolescencia, por eso nosotros escuchamos en el consultorio, cuando yo tenía 13 años ya trabajaba y ya hacía. Esa persona en realidad no tuvo adolescencia, pero no es que no tuvo adolescencia, es que la adolescencia es una construcción social, igual que la niñez. ¿Sí? En los años 1880, 1890, la niñez no existía como construcción social, como concepto. Y la adolescencia es algo que tiene muy pocos años. Entonces estamos empezando a hablar de cosas que le pasan a los adolescentes, porque la adolescencia existe ahora y no existía hace muchos años. Mira qué tema interesante para abordar también, explayarnos en otro programa para profundizar, esto de las construcciones sociales y que llega también a etapas que por ahí consideramos que son naturales y que siempre fue así, ¿no? Niñez, adolescencia. No fue así, por eso los organismos internacionales lo plantean los conceptos de niñez y adolescencia a lo largo de los años y lo empiezan a hablar de que son sujetos de derecho. Claro. ¿No? Porque el único que era sujeto de derecho era el adulto. Por eso se intentaba ser adulto lo antes posible. Claro. Bueno, otro tema. Otro tema. Muchísimas gracias por haber compartido la mañana. Charlábamos con las psicólogas Roxana Percara, que es la directora de Vínculos, un lugar donde se abordan estas problemáticas y muchísimas más. Hablábamos con la psicóloga Dayana Cornaló, también es parte del staff de Vínculos. El espejo, un camino hacia esas cosas de todos los días que ponemos debajo de la alfombra, pero que en algún momento desempolvamos para conectarnos con lo más importante de nuestro ser. 9:11 de la mañana, muy buenos días. 10 grados la temperatura en Chajarí, 10 grados. Esto es El Espejo. Estamos hasta las 12 del mediodía. El espejo, con Claudia Cajigas, todos los sábados de 9 a 12.